mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Les invito, mis hermanos, que abramos la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. El pasaje que vamos a estar considerando está en la carta de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y antes de adentrarnos en el pasaje, es importante recordarles algo que ustedes saben, pero que les recuerdo: las características de la iglesia de tesalonicenses, en Tesalónica. En capítulo 1, versículo 3, Pablo, Silas y Timoteo, que son los autores de la carta, recalcan las características de esta iglesia. Son una iglesia que se caracteriza por sus obras de fe. En versículo 3, capítulo 1 estoy leyendo, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia, según el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que son imitadores de ellos y también del Señor. Son una iglesia que recibieron el mensaje en medio de gran tribulación. Y según versículo 7, han sido ejemplos para Macedonia y Acaya, y a partir de ellos, en versículo 8, dice que a partir de ellos fue divulgada el mensaje en toda la región. ¿Por qué les recuerdo esto antes de entrar al capítulo 2, que es el pasaje de esta tarde? Es porque el tema que vamos a estar considerando, que quiero poner en sus mentes, es cómo influyó la predicación de Pablo, Silas y Timoteo para que esta iglesia en Tesalónica tuviera estas tan grandes virtudes. Cómo influyó en la forma en que predicó Pablo, Silas y Timoteo para que la iglesia en Tesalónica fuera reconocida por su obra de fe, por su trabajo de amor, por su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, por ser imitadores de los apóstoles y del Señor, por ser ejemplos para toda la región. Entonces, al entrar a este pasaje, en capítulo 2, versículo 1, les pido, hermano, que tengamos esto en mente. ¿Cómo influyó la predicación de Pablo, Silas y Timoteo para que la iglesia tuviera estas tan lindas características? Les invito a leer el pasaje de la tarde, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo les recuerda esto a los hermanos en Tesalónica, y para entender esto tenemos que pensar en qué contexto se conoció Pablo, Silas y Timoteo con los hermanos en Tesalónica. Antes de conocerse, en Hechos capítulo 17, en Hechos 16, antes de ir a Tesalónica, los hermanos habían estado encarcelados, habían sido azotados en Filipos. Después que fueron libertados, fueron a Tesalónica. En Tesalónica estuvieron con ellos por 3 días de reposo, es decir, 3 días sábado, lo que aproximadamente son entre 2 a 3 semanas, depende de la fecha de la semana que llegaron. Estuvieron un poquito de tiempo, 2 a 3 semanas, donde les conocieron, donde les predicaron a judíos y griegos, donde se convirtieron al cristianismo judíos y griegos, pero también fue en ese mismo lugar donde judíos que no creyeron les persiguieron, alborotaron a la ciudad hasta que estos hermanos que estaban predicando tuvieron que arrancar a Berea. Y no conformes, aquellos que le estaban persiguiendo le siguieron a Berea, que estaba a 70 kilómetros aproximadamente de Tesalónica, y también fueron a alborotar a la ciudad para que no predicaran el Evangelio. Después de ahí tuvieron que arrancar, Pablo tuvo que arrancar a Atenas. Imagínense en el contexto en el cual Pablo, Silas y Timoteo conoció a la iglesia de Tesalónica, viniendo
de azotes y cárcel desde Filipo, estando con ellos 2 a 3 semanas, teniendo que arrancar a Berea, teniendo que arrancar a Atenas, y en este poquito tiempo, de 2 a 3 semanas, pudieron conocerles, pudieron predicarles, muchos de ellos creyeron y fueron bautizados. En este contexto se conoció la iglesia de Tesalónica con Pablo, Silas y Timoteo. Y creo, hermanos, que Pablo recalca estos 2 versículos de que fue en medio de gran oposición que se conocieron. Creo que lo hace porque quiere hacer notar que cuando uno entrega un regalo que cuesta, que es de sacrificio, tiene mucho más valor para quien lo recibe. Cuando entregamos algo que nos cuesta dar, el que recibe, lo recibe con un valor especial. ¿Saben ustedes cuál es el regalo que más le gusta a mi esposa Catalina que le haga para Navidad o para su cumpleaños? Es aquel regalo que más me cuesta encontrar, el que más me toca caminar, ese que ya no lo venden, que está descontinuado. No importa si es lindo, si es feo, si es barato, es caro, pero ella lo aprecia, si a mí me costó. Pensé en esto, se me ocurrió, creo que cuando entregamos algo de mayor valor, de mayor sacrificio, para el que lo recibe, tiene un valor especial. Y pienso que esto es lo que quiero recalcar. Pablo, cuando les dice, tuvimos de nuevo en Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Esto, que es una situación eventual que les tocó a los hermanos predicar en medio de gran oposición, es algo que puede pasar o puede no pasar. Puede que no siempre prediquemos en medio de gran oposición, pero en los versículos que vamos a leer a continuación son cosas que sí podemos imitar nosotros en cuanto a la predicación que tuvo Pablo, Silas y Timoteo con la iglesia de Tesalónica. Leemos versículos 3 y 4. Y en esto les recuerdo, hermanos, que lo que quiero que tengamos en nuestra mente es cómo influyó la predicación de Pablo, Silas y Timoteo en la forma de ser de la iglesia de Tesalónica. Cómo influyó la predicación para que los hermanos de Tesalónica tuvieran obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza en Jesucristo. Y cómo nosotros también imitar esta forma de predicación para que podamos influir también positivamente en otros que queremos traer al Evangelio y cómo influimos también con nuestros hermanos dentro de la congregación. La exhortación de Pablo, Silas y Timoteo, en primer lugar, fue una exhortación fidedigna, tal como Dios lo pidió. Y esto lo podemos ver en versículo 3 hasta la mitad del versículo 4. Estoy en capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 3 dice lo siguiente: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. La predicación de Pablo, Silas y Timoteo fue una predicación fidedigna, tal como Dios la pidió. No procedió de error ni de impureza, fue sin engaño, fue sin esconder nada a su conveniencia. No predicaron solamente lo que les convenía, no predicaron solamente aquellos los cuales no pudieran ser cuestionados, sino que hablaron todo lo que tenían que hablar, no escondieron nada. Hablaron aunque no fuera lo más popular, aunque no fuera lo más aceptado. Se prepararon para exhortar el Evangelio tal como fue dispuesto por Dios. Y en esto, hermanos, tenemos que ser imitadores. Así también nuestra predicación tiene que ser fidedigna. No tiene que ocultar nada, no tiene que ser a la conveniencia del que está escuchando, solamente decir lo que le agrada escuchar, sino que tiene que ser tal como Dios pidió que fuese anunciado su Evangelio. Y en esto les animo, Iglesia de Nogales, a que lo sigan haciendo, porque ustedes lo hacen muy bien. En segundo lugar, la predicación de Pablo, Silas y Timoteo fue una predicación para agradar a Dios y no a los hombres. Leemos desde la mitad del versículo 4 hasta la mitad del versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 4, mitad del versículo 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Puede ser natural en nosotros y en el ser humano buscar agradar a las personas. Lo hacemos inconscientemente. Siempre estamos tratando de agradar a quien está con nosotros. Yo trato de agradar a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos. Pero en cuanto a la forma en que abordo el trabajo en la iglesia y el trabajo espiritual para otras personas, el principal propósito, hermanos, debe ser agradar a Dios. Este debe ser mi primer propósito. Sin adulaciones, sin avaricia, dice Pablo, para tratar de obtener alguna ganancia o beneficio. No buscaron ellos la gloria de los hombres, lo hicieron para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Pone a Dios de testigo, dice en versículo 5, para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Y en versículo 5, dice Dios es testigo. Si fue esto importante para Pablo, creo que también debe ser importante para nosotros. Es algo que no se ve, es algo que solamente está en nuestras conciencias. Pero Pablo lo pone, lo saca y se los quiere decir a los hermanos en Tesalónica, que todo lo que ha hecho no es porque quiere congraciarse con ellos, sino que en primer lugar es porque quiere agradar a Dios. Y esto creo, hermanos, que puede ser para no perder el foco en el propósito del trabajo que hacemos en la iglesia, del trabajo que hacemos en nuestro hogar, del trabajo que hacemos con otras personas. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo en esto? ¿Lo hago para que se hable bien de mí? ¿Para ser yo glorificado? ¿Quiero agradar a los demás? Son cosas que se van a dar en forma natural. Hasta el día de hoy alabamos y glorificamos el lindo trabajo que hizo Pablo, Silas y Timoteo. También agradecemos el trabajo que hacen muchos hermanos actualmente en las distintas congregaciones. Pero no es lo que los hermanos buscan. Lo que Pablo, Silas y Timoteo buscaron en primer lugar fue agradar a Dios. Ese es el propósito. Y si nosotros lo tenemos o nos cuesta por nuestra naturaleza humana, pongámoslo en oración. Que nuestro principal propósito sea agradar a Dios. En tercer lugar, la predicación, ya hemos visto que ha sido una predicación fidedigna para agradar a Dios. Y en tercer lugar, la predicación de Pablo, Silas y Timoteo fue una predicación con una actitud tierna, de humildad, de amor, una predicación cariñosa. Leamos lo que dice del versículo 6, la mitad del versículo 6 en adelante hasta el versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, mitad del versículo 6 dice: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande en nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Me asombra, hermanos, que en tan poquito tiempo, 3 días de reposo, 2 a 3 semanas, Pablo, Silas y Timoteo llegaron a tener este amor tan grande por los hermanos. Y no creo que esté exagerando, no creo que esté hablándoles ni mintiendo, porque recientemente lo había dicho y puso a Dios por testigo, que no hacía nada para agradarle ni por adulación. Pablo, Silas y Timoteo decidieron amarles en este poquito tiempo, y tan grande fue el afecto por ellos que hasta habría dado la vida. No ocuparon su autoridad como apóstoles de Cristo, se condujeron entre ellos con mucho cariño. Pablo,
por todas las cualidades y las descripciones que vemos y las cosas que hacía en el Nuevo Testamento, debe haber sido una personalidad muy fuerte, muy potente, muy imponente. Se defendía con gran denuedo ante sus acusadores, soportaba castigo físico, era porfiado, seguía en sus convicciones. Por lo tanto, debe haber tenido una personalidad muy llamativa. Además, tenía una investidura de apóstol de Jesucristo a los gentiles. También había tenido un encuentro personal con Jesucristo camino a Damasco. Cosas que podrían humanamente haberle subido su ego y haber creado una barrera entre él y las personas. Pero él, en vez de ocupar esta autoridad, se humillaba, se comportaba amorosamente entre los hermanos. Vuelvo a leer versículo 6. Aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, podrían haber ocupado esa investidura. En vez de esto, dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Se imagina Pablo tierno? Yo me lo imagino un hombre fuerte, pero cuando se involucraba con los hermanos, cuando trataba con los hermanos, era humilde, era tierno. Como una nodriza cuida a sus propios hijos. Eran tan queridos para ellos los hermanos en Tesalónica que habrían querido dar hasta su propia vida. Dejaba toda su autoridad a un lado para ser humilde y tierno entre los hermanos. Y en esto quiero hacerles notar, hermanos, que cómo una actitud de amor, de cariño, influye en el mensaje que queremos transmitir. Podemos transmitir la verdad, podemos hacerlo para agradar a Dios, pero mucho importa la forma, la actitud tierna. Si queremos obtener los resultados de que los demás obedezcan, entonces tenemos que mostrar amor en la forma también. Porque recordemos, hermanos, que somos la cara visible de Dios. Lo que ven las personas en mí es lo que están viendo de Dios. Por lo tanto, tenemos que mostrarnos como Dios lo haría entre medio de los hermanos, como Dios lo haría entre medio de las personas. A veces queremos traer al Evangelio, a la obediencia, a nuestros hijos que no son cristianos, a nuestras esposas que no son cristianas o esposos que no son cristianos, y estamos haciendo todo bien y pensamos, ¿qué me falta? Estoy predicando la verdad, lo estoy haciendo para Dios, pero también importa la forma, el amor, el cariño. Tengo que mostrar la cara de Dios en mis actitudes. Amén. En cuarto lugar, la predicación de Pablo, Silas y Timoteo fue una predicación irreprensible. Fue con ejemplos de credibilidad. Y esto lo podemos ver en versículos 9 y 10. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no quería que nada entorpeciese el mensaje que predicaba. La forma en que lo hacía era muy detallista, era muy riguroso, se fijaba en los detalles, no quería que nada estorbase su trabajo, que nada se murmurase de ellos. Si algo había que pudiese ser cuestionado, entonces lo evitaba. ¿Por qué no quiso ser sostenido en otras ocasiones? Si lo fue. Con los filipenses dieron una y otra vez para ellos y ellos lo recibieron. Pero algo vio en el contexto con los tesalonicenses que Pablo no quiso recibir sustento. Si damos vuelta un par de hojas, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 en adelante, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Se da cuenta? Algo estaba pasando en Tesalónica y Pablo lo vio. Habían algunos que no querían trabajar, pero sí querían obtener los beneficios de otros hermanos que sí trabajaban. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Había un problema en Tesalónica y Pablo sabiamente no quiso caer en lo mismo, porque podría hablarse de ellos que estaba igual como aquellos que no querían trabajar, pero sí querían comer. ¿Lo merecía? Sí. Mismo Pablo lo dice. Pero no fuese que por un detalle, por algo que estaba pasando en el contexto, en el lugar que estaba predicando, pudiese murmurarse de ellos, entonces Pablo lo evitaba. No fuese que por un detalle de este tipo, todo el trabajo, todo el esfuerzo que había hecho Pablo y sus compañeros se derrumbaran. Así también nosotros, hermanos, debemos ser rigurosos, detallistas, pulcros en cómo predicamos, no solamente con la verdad, no solamente para agradar a Dios, no solamente con amor, sino de una forma irreprensible, que no tengan nada que reprocharnos de nuestra actitud. Dejemos a un lado comentarios inapropiados, malas actitudes, darnos beneficios que pueden ser buenos, pero pueden ser cuestionables también. No lo hagamos. Pablo dejó esos beneficios que se los merecía, pero si podía ser cuestionado, lo dejó a un lado. Tomar decisiones imprudentes que están siendo observadas por las demás personas, dejémoslas a un lado. No dejar pasar detalles que, aunque sean justos, puedan dar pie a derrumbar todo el trabajo que otros están mirando en mí. Amén. Y en quinto lugar, la predicación de Pablo, Silas y Timoteo fue una predicación en la cual corrigieron con amor. Versículos 11 y 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Corrigieron con amor. En este tiempo que estuvieron con ellos, estas 2 a 3 semanas, tuvieron que mostrarle a las personas en Tesalónica que estaban en pecado y que debían pasar de las tinieblas a la luz. Tuvieron que decirle, mira, estás pecado, tienes que arrepentirte. Pero ¿cómo lo hicieron? Como padre a sus hijos, con amor. Exhortaban, pero también les consolaban, poniéndose en el lugar de ellos. Se encargaban que anduviesen como es digno de Dios. No solamente le enrostraban el pecado, sino que les corregían, les decían, esto está mal, pero esto está bien. Se encargaban que anduviesen como es digno de Dios. Porque el éxito de Pablo en su ministerio no era solamente sumar discípulos, sino que las personas que se agregasen a la iglesia fuesen salvas, fuesen fieles hasta el fin. Por eso que después del primer viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Por eso que fue más de una vez al mismo lugar, por eso que les escribía carta. Si no podía ir, mandaba a sus compañeros para ver cómo estaban. Porque el triunfo en el ministerio de Pablo es que se mantuviesen fieles y no perdieran la salvación. En resumen, hermanos, la predicación de Pablo, Silas y Timoteo
que tuvieron con los hermanos en Tesalónica fue una predicación fidedigna, tal como Dios la pidió, una predicación para agradar a Dios y no a los hombres, una predicación con actitud tierna, humilde, cariñosa, una actitud irreprensible, con ejemplos de credibilidad. Y en quinto lugar, corrigieron con amor. Y si además de esto se da la posibilidad de trabajar en medio de oposición, como tuvieron Pablo que hacerlo, entonces es un extra, fue mayormente valorado. Que todo este trabajo, además, lo hicieron en medio de gran adversidad, en medio de gran persecución. Por lo tanto, tenía un valor agregado para los hermanos en Tesalónica. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de esta forma de predicación? Leamos versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿qué palabra de Dios? La que predicaron, ¿de qué forma? Fidedigna, para agradar a Dios, de actitud tierna, irreprensible y corregir con amor. Esa palabra, versículo 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, con esas cinco características, mire lo que dice versículo 13. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, hermano, el efecto que tiene predicar la palabra de verdad, sumándole todas estas otras características, que las personas que recibieron estas palabras no las recibieron como palabra de Pablo, no las recibieron como palabra de Silas ni de Timoteo, sino que la recibieron como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El resultado es que la recibieron como la palabra de Dios. Y la evidencia de esto está en el mismo versículo 13 y 14, la cual actúa en vosotros los creyentes, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La evidencia que dice Pablo de que estos hermanos hayan recibido la palabra como palabra de Dios es que esta palabra actuó en ellos, es que esta palabra hizo que ellos fueran imitadores de aquellos que también estaban en tribulación. La evidencia de eso es que estuvieron dispuestos a padecer por Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, de cómo puede afectar positivamente la forma en la cual predico? Y no me refiero solamente a los hermanos que estamos predicando, sino a cada persona que está predicando en su casa, a cada hermana que está predicando a su esposo, a cada madre que está predicando a su hijo. No predicamos solamente con la palabra de verdad, sino que predicamos con todas estas otras cualidades. Las virtudes de la iglesia de Tesalónica, sin duda, que pasaron por el gran corazón que tenían estos hermanos de aceptar el Evangelio, pero mucho, creo yo, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje del capítulo 2, mucho tiene que haber influido la forma en que les fue predicada la palabra por Pablo, Silas y Timoteo. No basta con predicar la verdad, tenemos que hacerlo. Es el primer requisito, predicar la verdad. Y esto, en Iglesia de Nogales, lo hace muy bien y les animo a que lo sigan haciendo. A partir de ustedes han sido bendecidas su congregación y muchas otras congregaciones. Pero a esta palabra, a esta predicación de verdad, debemos incluir que sea agradando a Dios, con una actitud de amor, siendo irreprensibles y corrigiendo con amor. Y si además es en medio de oposición, tomarlo como una oportunidad para que nuestro trabajo sea mejor valorado. Si queremos influir, hermanos, en que otros lleguen a la obediencia,
en que mi familia llegue a la obediencia, en que mis hijos, mis amigos lleguen a la obediencia, si queremos influir en nuestros hermanos de la congregación para ayudarles a ser fieles hasta el fin y que sea una iglesia con estas mismas características de Tesalónica, llenos de obras de fe, de trabajo de amor, de constancia en la esperanza, ejemplos para otros, que recibían la palabra como palabra de Dios, que actuaban después que recibían la palabra. Entonces les invito, mis hermanos, a predicar no solamente con la verdad, sino a predicar con la predicación de nuestra conducta en nuestras vidas cada día. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les reitero todo el cariño y el amor que tengo para ustedes. Y les doy gracias por la oportunidad de haber podido compartir este mensaje.